Buenas tardes. Como parte del proyecto final en el diplomado de formador para formadores, se nos ha encomendado elaborar un video con un tema a nuestra elección. Mi nombre es Mónica Patricia Portillo Gutiérrez y el tema que voy a abordar es Introducción a la violencia intrafamiliar. El objetivo general de este video es ayudar a comprender e identificar la complejidad de la problemática de la violencia intrafamiliar mediante la aplicación y aportación de conocimientos legales para la erradicación de esta problemática y promover un creciente desarrollo humano, familiar, emocional y físico dentro de las familias guatemaltecas. Las Naciones Unidas califica este flagelo como el crimen encubierto más grande del mundo y la Organización Mundial de la Salud lo entiende como la enfermedad social con características epidémicas que afecta profundamente las bases de la sociedad. Es un problema social, cultural, individual, la violencia intrafamiliar. Y podemos ver que afecta grandemente no solo a la persona que está siendo víctima, sino que también a todo el núcleo familiar y va de lo invisible a lo visible. Afecta la salud pública, afecta la vulneración de los derechos humanos y en los factores socioculturales, educativos, económicos y políticos. De lo invisible a lo visible, podemos ver que en el momento que no se ha manifestado que se está dando este problema dentro de la familia, es porque primero es un secreto entre el agresor y la víctima. Y poco a poco, conforme van evidenciándose situaciones, se va haciendo del conocimiento de las personas que ya se ven involucradas fuera de lo que es el agresor y la víctima. Por eso se dice que va de lo invisible, de lo que no se puede hablar, porque es un tema tabú, a lo visible, cuando ya se hace público, pero ya se ha afectado la dignidad de la persona que se está afectando. Se dice que se ve implicada también la salud pública, porque al hacerse visible este problema, se involucran las autoridades y aquí ya se ve afectado lo que es la salud pública y que se vulneran los derechos humanos, porque todas las personas tenemos derecho a que se nos respete nuestra dignidad como personas y se afectan los factores socioculturales, educativos, económicos y políticos, porque la persona ya no tiene la misma capacidad de poder relacionarse con su entorno en un nivel sano y de poder desarrollarse como lo podría hacer una persona normal. La violencia familiar, sea la forma en que se asuma, afecta los diferentes planos de la vida de las personas, pero sobre todo afecta y se vuelve en un deterioro de la autoestima de la persona que está siendo vulnerada. Dentro de la base legal que
tenemos para apoyarnos legalmente, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde en su artículo 2 dice que todas las personas tenemos derecho a tener la seguridad y la igualdad en nuestras condiciones. Esto quiere decir que hombres y mujeres debemos de respetarnos en igual condición. Asimismo, a los menores de edad, que son los que son objeto de nuestro respeto y cuidado. También tenemos la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que es el decreto 9796 del Congreso de la República de Guatemala, con fecha de octubre de 1996, en donde se garantiza la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos, tanto para el hombre como para la mujer. Y en una índole social, debido a las relaciones desiguales existentes entre el hombre y la mujer en un campo social, económico, jurídico, político y cultural. También en el artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Asimismo, garantiza la igualdad y el respeto a la dignidad humana, tanto entre hombres como en mujeres. Es por eso, tomando en cuenta que tenemos un apoyo legal, bases legales en donde se ha fundamentado que tenemos el derecho a que nuestra dignidad no sea vulnerada, es por eso que traemos a relación estas leyes para que sepamos que estamos protegidos, que no nos podemos quedar callados ante un flagelo de esta índole y que podemos acudir a la ley para hacer valer nuestros derechos. Dentro de la base legal supranacional, podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos la Declaración del Pacto de San José sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La violencia intrafamiliar la podemos ver desde diferentes ángulos. Está la violencia intrafamiliar y este está visto como un problema de diferentes ángulos. Y dice que sucede dentro de la familia, a pesar que durante mucho tiempo fue confinada al silencio. Era un tema tabú y por eso en tiempos anteriores nunca pudimos saber que existía este tipo de violencia intrafamiliar, ya fuera violencia económica, psicológica o física, porque era un tema que no se podía platicar, porque era visto como algo muy normal. Y es por eso que hoy por hoy es el objeto de investigación desde distintos ángulos, resultando importante conocer cuáles son los niveles de análisis en los que se puede encuadrar el origen de la violencia intrafamiliar. Han habido diferentes perspectivas sobre las causas de la violencia y para encontrar las causas que han originado la violencia dentro de la familia, se han analizado y hecho investigaciones en este tema y de los cuales podemos tener 3 niveles, que son el nivel individual.
Las causas de la violencia familiar están generalmente dentro de un mismo individuo y se trata de un individuo con una conducta patológica, es decir, que puede ser un enfermo mental con ciertas características psicopatológicas que se le ha eximido de toda responsabilidad frente a sus actos, ya sea por perturbaciones mentales, por alcoholismo o por drogadicción. En el nivel familiar es un nivel donde se estudia la teoría que da énfasis al aprendizaje del comportamiento violento. Y la consecuencia más relevante de este proceso en relación a la violencia familiar fue la colocación de la violencia dentro de una esfera privada inexpugnable. Y existen dos teorías, que es la teoría de la provocación y la teoría de la frustración. La teoría de la frustración habla de la que se produce de el maltrato que se le da de un hombre a un menor de edad o a una mujer, o que la persona que está siendo vulnerada es la que lo provoca. Dentro de la teoría de la frustración es que el individuo que está cometiendo el delito reacciona con violencia hacia sus seres queridos, hacia su familia, como una frustración, como para sacar una frustración. Y la violencia la ejerce contra la persona que le causó la frustración, como una inhibición social que pudo haber sido su mamá, su papá, y que por eso es que lo hará en contra de sus hijos, de su esposa, o viceversa. Puede ser una mujer que es la que está causando este problema familiar. En el nivel social, la violencia familiar no es más que la manifestación de una violencia sistemática generalizada, en la que ya no se puede identificar al agresor. Las estructuras sociales y económicas se basan en la violencia y generan más violencia, legitimándose el uso de esta como medio de interacción social. Dentro de este nivel, como en los anteriores, podemos distinguir varias tendencias, algunas contradictorias, y por eso presentamos una de las más destacadas como mitos. Dentro de los mitos podemos decir que nuestra media naranja es nuestro agresor, y como es nuestra media naranja, lo podemos ver como un hecho natural. No, no es un hecho natural. Es un hecho que puede evitarse al tener el conocimiento o erradicarse al tomar acciones. Otro de los mitos es que no afecta a los hijos. Y la verdad es que sí afecta a los hijos, tanto emocional como en su desarrollo interaccional dentro de la sociedad. Otro de los mitos es que se da dentro de las familias pobres, y no es así. Se da a todo nivel económico y cultural. El ser pobre no quiere decir que vayamos a permitir a vivir dentro de un círculo de violencia intrafamiliar. Otro de los mitos es que es un maltrato, que por el maltrato psicológico no es tan grave como el físico. Y es tan grave el físico como el psicológico. Nos afecta en igual manera en nuestro desarrollo personal. Otro de los mitos es que los agresores
son enfermos mentales. Y no es así. La persona que tiene una enfermedad mental no precisamente va a tener comportamientos de violencia familiar. Esto se puede llevar en una persona que sea completamente normal, pero con sus respectivas disfunciones de personalidad. Y otro de los mitos es que las mujeres disfrutan de la violencia, como decir, te pego por tu bien. Y no es así. Otro de los mitos tenemos de que forma parte de la vida privada y que no hay que meterse. Ese es uno de los grandes mitos, porque en cuanto nosotros tenemos conocimiento que se está cometiendo un delito, un flagelo en contra de la vida de una persona, ya sea un hombre, una mujer o un menor de edad, todos tenemos la obligación de hacerlo del conocimiento de nuestras autoridades, porque si no, podemos caer en el delito de omisión. Otro de los mitos es que si no hay dolor, no hay amor. Y no es así. El que te quiere no te va a estar pegando ni te va a estar tratando mal. Otro de los mitos es que no es tan grave si no es frecuente. Y no es así. La verdad es que con la primera vez que se comete violencia intrafamiliar, ahí ya estamos hablando de una situación grave que poco a poco puede ir incrementándose y agravando la situación y la convivencia dentro de la familia. El victimario ejerce un dominio dentro de la víctima, ejerce un dominio negativo sobre su víctima y le va a crear una depresión emocional y una dependencia, emocional y una dependencia económica. Y el victimario va a utilizar estrategias para tener encantado a su víctima, y estas pueden ser el ser una persona encantadora, el ser una persona protectora y ser una persona amable para tener dominado a su víctima y así poder hacer psicológicamente lo que él quiere con su víctima. Dentro de los efectos nocivos para la víctima de la violencia intrafamiliar, tenemos la ansiedad extrema, la depresión y la pérdida de autoestima, el sentimiento de culpabilidad, el aislamiento social, la dependencia social y el trastorno postraumático. Todos estos efectos crean una inseguridad en la persona que está siendo vulnerada con esta violencia, porque la persona que ha sido afectada está pensando en qué fue lo que pasó, todo lo que ha vivido, que es la ansiedad ocasionada por lo que ha vivido, la depresión o la falta de autoestima, es la parte que se ha vulnerado en su autoestima. Un sentimiento de culpabilidad porque cree que eso le ha pasado porque se lo merecía y crea en él un efecto de aislamiento social. Y todo esto se reduce al TPS, que es el trastorno
traumático. Dentro de las acciones que podemos tomar para poder ayudar a las personas a que sepan que no están solas y que hay instituciones encargadas para poder ayudar a las personas que han sido vulneradas. Tenemos al Ministerio Público. Las personas pueden presentarse a poner su denuncia al Ministerio Público. Hay un botón de pánico que es el 1572 en el RENAP. Está una denuncia también que podemos hacer en la Policía Nacional Civil. También podemos acudir a la PGN y a la Procuraduría General de los Derechos Humanos.